Herbert West era un hombre obsesionado con la muerte. Desde sus días en la Universidad de Miskatonic, su mente no descansaba en la búsqueda de una fórmula que pudiera revertir el proceso de la muerte. Su compañero de estudios, el narrador de esta historia, fue testigo de los primeros experimentos de West, donde animales pequeños eran sometidos a su suero reanimador. Los resultados eran grotescos, criaturas que volvían a la vida con movimientos espasmódicos y miradas vacías, como si sus almas hubieran sido arrancadas y reemplazadas por algo indescriptible. La verdadera locura comenzó cuando West decidió que los animales no eran suficientes. Necesitaba cuerpos humanos, frescos, recién fallecidos. La oscuridad de su ambición lo llevó a profanar tumbas y robar cadáveres, siempre acompañado por su fiel asistente. En una noche particularmente fría, lograron hacerse con el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de construcción. Lo llevaron a su laboratorio improvisado en una granja abandonada, donde el hedor de la muerte impregnaba cada rincón. El suero fue inyectado en las venas del cadáver y ambos esperaron en un silencio sepulcral. Los minutos pasaban y nada sucedía. La decepción comenzaba a apoderarse de ellos cuando, de repente, un grito inhumano resonó en la habitación. El cuerpo se convulsionó violentamente, sus ojos se abrieron de par en par, pero no había vida en ellos, solo un vacío aterrador. El horror los paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia los hizo huir, dejando atrás el laboratorio en llamas. El fuego consumió la granja, pero no sus pesadillas. Los periódicos del día siguiente hablaban de una tumba profanada y de huellas de garras alrededor del lugar. West, lejos de amedrentarse, vio en esto una señal de que estaba cerca de su objetivo. La muerte, pensaba, era solo un obstáculo más en su camino hacia la inmortalidad. Pero cada experimento fallido dejaba una marca en su cordura, y las criaturas que lograba reanimar eran cada vez más monstruosas, más alejadas de la humanidad. El siguiente paso en su macabro viaje fue durante una epidemia de tifus que azotó la ciudad. Los hospitales estaban desbordados y los cadáveres se acumulaban. West vio en esto una oportunidad dorada. Se ofreció como voluntario para ayudar, pero su verdadero objetivo era conseguir más cuerpos para sus experimentos. El narrador, aunque horrorizado, no podía apartarse de su lado. La fascinación y el miedo lo mantenían atado a West, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el abismo junto a su amigo. Las noches en el hospital eran un desfile de horrores. West trabajaba incansablemente, inyectando su suero en los cuerpos aún tibios de los fallecidos. Algunos se levantaban con un rugido gutural, otros simplemente se descomponían en una masa informe de carne y huesos. Pero cada fracaso solo alimentaba su determinación. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba cada vez más, y con ella, la cordura de West. La obsesión de Herbert West no conocía límites. Con cada experimento, su humanidad se desvanecía un poco más, reemplazada por una fría determinación. El narrador, atrapado en esta espiral de locura, observaba con horror cómo su amigo se sumergía cada vez más en las profundidades de lo impensable. Las noches en el hospital se convirtieron en un campo de pruebas macabro, donde los cadáveres eran meros objetos para los experimentos de West. Una noche, mientras la ciudad dormía, West y su asistente se aventuraron en el sótano del hospital, donde los cuerpos de los fallecidos por la epidemia eran almacenados. El lugar estaba impregnado de un olor nauseabundo, una mezcla de descomposición y desinfectante. West seleccionó cuidadosamente un cuerpo, el de un hombre joven que había muerto hacía pocas horas. Con precisión quirúrgica, inyectó el suero en las venas del cadáver y esperó. El silencio era abrumador, roto solo por el goteo constante de una tubería con fugas. De repente, el cuerpo comenzó a moverse. Primero fueron pequeños espasmos, luego convulsiones violentas. Los ojos del cadáver se abrieron, pero no había vida en ellos, solo un vacío aterrador. El hombre se levantó, tambaleándose, emitiendo un sonido gutural que resonó en las paredes del sótano. West observaba con una mezcla de fascinación y triunfo, mientras el narrador sentía como el miedo se apoderaba de él.
El reanimado avanzó hacia ellos, sus movimientos torpes y descoordinados. West intentó comunicarse con él, pero lo único que obtuvo fue un gruñido inhumano. De repente, el cadáver se lanzó hacia ellos con una fuerza inesperada. En la lucha que siguió, lograron inmovilizarlo y, con gran esfuerzo, lo devolvieron a la mesa de operaciones. West, imperturbable, tomó notas detalladas de cada reacción, cada movimiento, mientras el narrador luchaba por contener su terror. Los días siguientes fueron un torbellino de experimentos y fracasos. Cada nuevo cadáver reanimado era más monstruoso que el anterior, más alejado de cualquier semblanza de humanidad. West, sin embargo, no se detenía. Su obsesión lo consumía, y el narrador temía que pronto no quedara nada del hombre que una vez conoció. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba cada vez más, y con ella, la cordura de West. Una noche, mientras trabajaban en un nuevo experimento, un ruido sordo resonó en el sótano. Ambos se volvieron hacia la puerta, pero no había nadie. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. De repente, la puerta se abrió de golpe y una figura se abalanzó sobre ellos. Era uno de los cadáveres reanimados, escapado de su confinamiento. La criatura, una masa de carne y huesos en descomposición, atacó con una furia indescriptible. En la lucha que siguió, el narrador logró escapar, dejando atrás a West y a su monstruosa creación. Corrió por los pasillos del hospital, el corazón latiendo desbocado, mientras los gritos de West resonaban en sus oídos. No se detuvo hasta llegar a la calle, donde el aire frío de la noche lo recibió como un golpe. Miró hacia atrás, esperando ver a su amigo, pero solo encontró la oscuridad. La locura de Herbert West había alcanzado su punto culminante, y el narrador sabía que nunca volvería a ser el mismo. El narrador, ahora solo, intentó continuar con su vida, pero las sombras de los experimentos de West lo perseguían. Cada noche, los gritos y las imágenes de los cadáveres reanimados invadían sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas interminables. La ciudad, ajena a los horrores que se escondían en el sótano del hospital, seguía su curso, mientras él luchaba por mantener su cordura. Unos meses después, recibió una carta de West. Contra todo pronóstico, había sobrevivido al ataque de su propia creación y estaba decidido a continuar con sus experimentos. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, detallaba sus nuevos planes y pedía la ayuda del narrador una vez más. A pesar del miedo y la repulsión, una parte de él sentía una atracción morbosa hacia el trabajo de West. La curiosidad y la fascinación por lo desconocido eran demasiado fuertes para ignorarlas. Se encontraron en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. West había montado un nuevo laboratorio, más grande y mejor equipado que el anterior. El narrador notó de inmediato el cambio en su amigo. West estaba más delgado, con ojeras profundas y una mirada febril. La obsesión lo había consumido por completo, y su determinación era ahora una locura palpable. Esa noche, trajeron el cuerpo de un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas. West estaba convencido de que este sería el experimento definitivo, el que finalmente demostraría su teoría. Inyectó el suero con una precisión casi ritual, y ambos esperaron en silencio. Los minutos pasaron, y el cuerpo permaneció inmóvil. El narrador sintió una mezcla de alivio y decepción, pero West no se rendía. De repente, el cadáver comenzó a moverse. Primero fueron pequeños espasmos, luego convulsiones violentas. Los ojos se abrieron, y esta vez, había algo diferente en ellos. No era el vacío aterrador de antes, sino una chispa de vida, una conciencia retorcida. El hombre se levantó lentamente, sus movimientos más coordinados que los de los experimentos anteriores. West, con una sonrisa triunfal, intentó comunicarse con él. Pero lo que siguió fue un horror indescriptible. El reanimado, con una fuerza sobrehumana, se lanzó sobre West, desgarrando su carne con una furia inhumana. El narrador, paralizado por el miedo,
solo pudo observar cómo su amigo era destrozado por su propia creación. Los gritos de West resonaron en la habitación, mezclándose con los gruñidos de la criatura. Finalmente, el narrador logró reaccionar y huyó, dejando atrás el laboratorio y los horrores que contenía. Corrió sin mirar atrás, el corazón latiendo desbocado, mientras los gritos de West se desvanecían en la distancia. No se detuvo hasta llegar a la ciudad, donde el aire frío de la noche lo recibió como un golpe. Miró hacia atrás una última vez, sabiendo que nunca podría escapar de las sombras de los experimentos de Herbert West. La locura y la muerte lo habían alcanzado, y el narrador sabía que nunca volvería a ser el mismo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.